Algunos dicen, bueno, que no me puedo acercar a Dios como estoy o con mi pasado. Sí. Pero Dios es muy protocolar. Eso es lo que le quiero enseñar. Cuando Jesús se encuentra con Juan el Bautista en aquel tiempo era primo de Cristo, Jesucristo, eran primos. Y Juan el Bautista era la autoridad de Dios en la tierra. Jesús era Dios, pero él era la autoridad de Dios. Juan el Bautista tenía más autoridad que Jesús antes de ser bautizado. Por eso Jesús traza una ruta desde donde él estaba hasta el río Jordán para ser bautizado. Lo hizo a pie, tardó como 1 o 2 semanas de camino. No lo hizo en una gran Cherokee. No lo hizo en avión. Lo hizo a pie. Hizo un sacrificio. Diga conmigo sacrificio. Porque entendía la autoridad. Él tenía un propósito, la redención de la humanidad. ¿A través de qué alcanzaría eso? La presencia de Dios que lo acompaña, haría milagros, etcétera, etcétera, y terminaría crucificado. Pero Dios, Jesús, no tenía la autoridad todavía para hacer ningún milagro. Acuérdese que cuando la madre le pide a Cristo, haz el milagro del vino, dale, hace vino porque falta vino. Jesús lo mira y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Él no tenía autoridad para hacer ningún milagro. Jesús era una persona que entendía el principio de autoridad. Que él sabía que si quería emprender algo en su vida, él tenía que buscar a Dios como Dios desea ser buscado. Muchos de nosotros emprendemos cosas en nuestra vida sin saber cómo Dios quiere que la emprendamos. Relaciones de noviazgo, por eso fracasan. Porque no buscan a Dios como quiere. Por eso después somos irreverentes a la palabra de Dios. Porque como no le conocemos, somos irreverentes. No sabemos que Dios está aquí. Y nos dedicamos a charlar, a hablar, a mandar mensajes de texto, a hacer reír al compañero. Porque no entendemos cuál es el paso de Dios, el paso en el que Dios quiere bendecirme. Como no le conocemos, lo ignoramos. Pero Jesús comprendía aquel principio. E hizo 230 kilómetros de camino, lo caminó hasta el río Jordán para ser bautizado, porque así comenzaría su vida. Y cuando llegó delante de Juan el Bautista, que entendía quién era Dios, lo miró y le dijo, ¿tú vienes a mí para ser bautizado? No, vos, bautizame vos a mí. Él entendía la autoridad. Y Jesús lo miró y le dijo, no, porque es necesario que se cumpla ahora. Así es necesario que se cumpla todo asunto. ¿Sabes qué significa eso? Todo protocolo. Jesús le estaba diciendo, yo no tengo la autoridad para comenzar mi ministerio. La autoridad de Dios sos vos en la tierra. Orame, bendecime, bautizame. Cuando Jesús fue bautizado, se abrió el cielo. Y una voz dijo, este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. A Él, escuchen. Ahí recién Dios le dio la autoridad a Cristo para operar sobre la tierra. Recién allí tuvo la autoridad. Y allí comenzó a cumplir el propósito paso por paso y entonces fue bendecido. La vida de Cristo cambió así. En cuanto tuvo la autoridad salió, fue llevado por el Espíritu al desierto, hizo el ayuno, oró, la autoridad vino sobre su vida, empezó a hacer milagros. Hermano, lo quisieron matar cuántas veces, todavía no era el tiempo de él, se escapaba entre la gente, caminó sobre el mar, volaba, se transportaba, se transfiguraba. No antes. Buscó a Dios como él quería ser allá, buscarlo. Usted debe aprender eso. Vamos a entenderlo de esta forma. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 9. Habla de la vida de David. David tenía lo mismo. David es el ejemplo de Dios en el Antiguo Testamento, de Jesús, Antiguo Testamento. Todas las cosas que hizo David se ven reflejadas en Cristo. David tenía, en este capítulo que vamos a leer,
Saúl había muerto. Él tenía la unción. Él iba a ser rey. Sí, así lo habían ungido. Tenía la unción. Tenía la ciudad de David que había conquistado en Hebrón. O sea, tenía ciudad. Tenía hombres de guerra. Tenía hombres valientes. Y tenía sacerdotes. Todo lo que un rey necesita para gobernar, lo tenía. Y dijo, bueno, dijeron todos, ya tenés todo, ser rey sobre nosotros, murió Saúl, así que comenzá, dale, empezá, gobernanos. Y David, antes de sentarse en el trono, lo mismo que hizo Cristo. Antes de sentarse en el trono dijo, no, perdón. En el tiempo de Saúl el arca fue raptada. Nos robaron el arca en el tiempo del rey Saúl. Así que yo, sin el arca de Dios, señal de su presencia, no comienzo nada. Pero tenés todo, David. A los que quieren empezar un negocio, tener el local, tener dinero, tenés todo, arrancar. Sin la presencia de Dios no hago nada. Si no cumplís el propósito de Dios, si no buscas a Dios como Él quiere, la presencia de Dios no se puede manifestar en tu vida. ¿Saben por qué muchos fracasan? Porque buscan a Dios de formas cerradas, malas. Y tienen muerte en su vida. Crónicas, pónganlo en la pantalla por favor, si se puede. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, el 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió. Allí, delante de Dios. El arca, señal de su presencia, de la presencia de Dios. Esta, la que está aquí ejemplificada. Esta era el arca. Que contenía el maná, que contenía las tablas de los 10 mandamientos. El arca tenía una forma específica en la que debía ser transportada. La presencia de Dios que usted desea, que lo transforma todo y lo cambia todo, tiene una forma específica en la que desea y sabe que debe ser transportada. Y David lo hizo mal. Y en eso que hizo mal involucró a un amigo, Usa, que se ofreció de gaucho. Dijo, yo voy con vos a buscar el arca, porque claro, no vamos a empezar todo lo que vamos a hacer sin la presencia de Dios. Y cuando la fueron a buscar, la pusieron sobre una carreta con bueyes. Así la habían devuelto los filisteos. Y la cargaron allí. Cuando venían los bueyes tropezaron y el arca tambaleó y que se iba a caer. Y Usa hizo una gauchada. ¿Quién va a querer que el arca se destruya y se caiga y se rompa? ¿Quién va a querer que la presencia de Dios se deshaga? Yo la voy a sostener. Y el furor de Dios se encendió y lo mató. ¿Cuál fue el problema? Libro de Deuteronomio. Dios ya les había dejado escrito y les había enseñado cómo el arca, su presencia, debía ser transportada. El arca tenía unos grilletes a su alrededor. Aquí están. Que eran de oro puro, fino. Y las varas debían ser de madera. Y la debían cargar los levitas y delante los sacerdotes. Todo un protocolo, digan conmigo protocolo. Del mismo protocolo que Jesús le dijo a Juan el Bautista, es necesario, ya sé que vos me reconocés, que yo soy Dios y querés que yo te bautice, pero ahora vos sos la autoridad de Dios y yo necesito esa autoridad. Así que me pongo debajo tuyo y cumplamos todo el protocolo como Dios lo propuso, porque si no de otra forma voy a ser injusto. No voy a tener autoridad. Y mi poder sin autoridad es ilegal. Cuando usted usa poder sin autoridad, su poder es ilegal. Entonces, Usa murió porque no buscaron a Dios como él deseaba ser buscado. Y David, ¿sabe lo que hizo? Allí dejó el arca. Dijo, ¿qué pasó aquí? Y dejó el arca y la dejó allí donde estaba. Ahí está. En el libro de Crónicas usted puede ver la historia. Y dice esto, capítulo 15 de Primera de Crónicas, verso 13. Hubo en casa de Obededom 3 meses
Dios prosperó la familia de Obed-Edom, y Obed-Edom era filisteo, enemigo del pueblo de Dios. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Los milagros y la bendición de Dios no es un patrimonio nuestro. Es un Dios de principio que si usted le busca y lo aprecia y lo guarda y lo cuida como Él quiere, Dios va a prosperar tu casa, tu hogar y tu familia, y todas las cosas serán hechas nuevas. Obed-Edom dijo: entra, yo la cuido. Y era filisteo. Dios está pronto a bendecirte, tan solo si aprendes a cumplir su palabra, si conoces sus principios y los cumple en tu vida. Hermano, lo que yo le dije a usted, si usted se levanta todos los días y pone a Dios delante y lo declara, eso es buscar a Dios como Él quiere, y Dios está obligado a responderte. Ah, este hombre me está poniendo delante de su vida, yo soy un poderoso gigante. ¿Sabe lo que puede hacer un gigante delante de usted cuando camina? Lo arrasa todo. Si usted aprende a buscar a Dios como Él quiere, yo le voy a decir lo que le va a pasar. Ya sabe, a Obed-Edom 3 meses. Y mire, dice la Biblia, pues por no haberlo hecho así, ustedes la primera vez, porque David se estaba rascando la cabeza y dijo: ¿qué pasó aquí? ¿Cómo hacemos para traer la presencia de Dios? Y se enteró que hacía 3 meses que estaba en casa de Obed-Edom y que estaba siendo prosperado, y dijo: no, salgamos corriendo. Pero esta vez, hagámoslo bien, pues por no haberlo hecho así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no según su ordenanza. Dios tiene una forma específica en la que vos, joven, quiere que le busques. Dios sabe que para Él ser hallado por ti tenés que ordenar tus pasos y tus caminos. Tenés que aprenderle a buscar como Él quiere, no como a vos se te ocurre. Dios les había enseñado cómo honrar el arca, señal de su presencia, pero el descuido de ellos revelaba una falta de interés por la honra de Dios. En la iglesia, el descuido de muchos por la presencia de Dios, cuando un pastor o quien sea está hablando la palabra de Dios y están en cualquier otra cosa, ¿sabe lo que revela eso? Una falta de interés por la honra, por honrar a Dios. Y la Biblia dice esto: yo, Dios, honro a los que me honran. Pero el descuido de algunos muestra una falta de interés por la honra de Dios. Y eso, lamentablemente, nunca alcanzan, aunque lo tengan todo. Hay cosas que se mueren en tu vida. Los USA que se mueren en tu vida son producto de que no sabes honrar a Dios. Cosas que emprendes y se caen, que no se dan. Y siempre estás caminando sobre la mediocridad y no se da, porque no has aprendido a honrar a Dios, porque has descuidado la presencia de Dios. Entonces David fue y la buscó y la trajo, y entonces sucede que David danza, porque había entendido. Fue el libro de Números, en Deuteronomio también, donde decía: así debe ser traída, vamos a buscarla como se debe. Hermano, usted tiene que aprender a buscar a Dios como Él quiere. ¿Cómo lo hago, pastor? Bien, yo te voy a dar 3 puntos rápidos que te conectan con el plan de Dios, que te hacen llamar la atención de Dios. David lo que hizo fue llamar la atención. Mirá, Señor, lo estoy haciendo como vos querés. Lo que voy a hacer, lo hago como vos querés. Y David fue prosperado. ¿Sabe qué? David no perdía batallas. Solo las perdía cuando él no le preguntaba a Dios. Pero David fue el rey más grande que tuvo la Biblia. Luego de que trajo la presencia de Dios a su casa, usted no va a tener pérdida. Usted quiere edificar una planta superior, la va a edificar cuando aprenda a llevar la presencia de Dios a su casa. Dios quiere prosperarte. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que aprender a buscarle como Él quiere. El voto, mire, yo le voy a... Las ofrendas, la humillación, son cosas que te conectan con Dios, que te hacen tener una actitud como la que Dios quiere para bendecirte. Vamos a hablar primero de sus ofrendas. En Hechos capítulo 10, verso 1. Aquí le voy a dar una llave para aprender a tratar a Dios, la presencia de Dios. Hablaba y le decía a Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es ofrendar a Dios? Ni siquiera adorar. Nos levantamos y nos vamos a nuestro día sin ni siquiera entregarle ese día a Dios, y después queremos que Dios nos bendiga.
tus ofrendas te conectan con Dios. El voto, 1 de Samuel, otra cosa que te conecta con Dios, 1 de Samuel 1:10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hablamos de Ana, una mujer que tenía su vientre cerrado, que el deseo de su vida era tener un hijo y nació estéril. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dirás a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Fue tantas veces Ana al altar orando y Dios no se lo concedía, pero cuando ella fue y declaró un voto y dijo: si haces esto, yo haré lo otro. Ahí fue semejante a David cuando dijo: mirá, te voy a buscar como vos querés. ¿Cómo querés ser hallado? ¿Cómo querés ser buscado? Así, mirá, me tenés que buscar así, tenés que mandar estos tipos de esta forma. Listo, lo vamos a hacer así, como vos querés. Diga: a la forma de Dios. Todas las cosas que usted quiere alcanzar en su vida tienen que ser a la forma de Dios.